quiero partir de, una de las investigaciones que hice recientemente y que algunos de ustedes conocen, que trató sobre el caso de Ola Vini, el programador sueco que fue perseguido por el gobierno de Lenín Moreno durante el gobierno de Lenín Moreno en 2019. Y de hecho, sé que Ola Vini estuvo aquí haciendo algunos cursos de capacitación, algunos de ustedes lo conocieron y conocieron a qué se dedica. En el trabajo de reportería de este caso, que es un caso muy particular, que de hecho es el primer caso que trata sobre temas de derechos digitales en el país y que somete al sistema de justicia a una materia tan complicada, nos pudimos dar cuenta de algo que resulta gravísimo para un Estado, en este caso para el Ecuador, y tiene que ver con cómo los operadores de justicia, los periodistas y la sociedad en general desconoce el tema de derechos digitales. Entonces, partiendo de ese marco general, porque este caso nos dio un montón de elementos, un panorama mucho más certero de lo que vive el Ecuador, quiero que comprendamos este tema que estamos abordando en este foro. Seguridad digital y derecho a la comunicación. Es un asunto de derecho el acceder a seguridad y es un asunto de derechos acceder a la comunicación y poder comunicarnos. Partiendo de ese escenario, todo lo que sobreviene no es pedirle favores al Estado ni pedir favor a las corporaciones, es exigir que esos derechos se cumplan. Entonces, sí, hablamos de seguridad digital cuando hablamos de derecho a la comunicación en un escenario como el que vive Ecuador, porque Ecuador está viviendo un incremento de la violencia y de la inseguridad que atraviesa todos los planos de la convivencia. La vida social está atravesada por estos niveles de violencia y por lo tanto nosotros como comunicadores y nuestras audiencias debemos entender cómo enfrentar esos niveles de inseguridad. La seguridad digital, como bien dijeron Andrés y Ceci hace un momento, pasa por un montón de hábitos primero, es decir, es como normas de higiene. Los celulares que ustedes tienen en sus manos, los dispositivos digitales cualesquiera, que sean el computador, incluso las televisiones, es decir, los televisores ahora que también están vinculados directamente con la conexión a internet, nuestras conexiones Wi-Fi en la casa, en la oficina, etcétera, todo está permitiendo que estemos conectados y por lo tanto también está permitiendo que nuestra información circule. El siguiente punto del que les quiero hablar tiene que ver con los datos personales. Cuando hablamos de seguridad digital hablamos de los datos personales y muchas veces cuando decimos esto, datos personales, creemos que estamos hablando de códigos, de cosas muy tecnológicas y no. Nuestro nombre, nuestra cédula ya es nuestro dato digital primordial, es decir, cuando tenemos nuestra cédula que tiene ese chip y nos piden ahora que lo usemos para sacar la tarjeta para usar el metro, por ejemplo, ya estamos incurriendo en una posible vulnerabilidad que deberíamos pedirle a la autoridad que nos aclare cómo van a manejarla, cómo van a proteger nuestros datos personales. Porque el momento en que nuestra cédula, que de hecho está muy bien, que cuando tienes seguridad digital y las instituciones funcionan bien, la cédula puede recopilar nuestra información y esa información debe ser administrada por el Estado con la seguridad que merecemos tener sobre toda nuestra información. Pero en un país que no ha resuelto problemas gravísimos, como por ejemplo el caso Novastrat, que ustedes deben recordar, o el caso de la filtración de un montón de datos personales de no solamente de los 17 millones de ecuatorianos, sino además de todos los que habían muerto, que se filtraron y estaban en manos de empresas extranjeras que podían utilizar esa información para muchísimos fines, entre esos comerciales y algunos otros más macabros. Pues si un Estado no tiene la posibilidad de cuidar nuestra información personal, nuestra información digitalizada y nuestra información física, es muy grave y es difícil que nosotros podamos sentirnos seguros. Entonces, dos cosas nos quedan como respuesta. La una, exigirle al Estado que tome medidas urgentes. Y la segunda, nosotros tomar nuestras propias medidas urgentes. Y la primera medida urgente personal tiene que ver con esa higiene digital de la que hablamos. Ola Vini habla de esto, ¿no? Ola Vini dice que es como una suerte de hábito diario, como cuando nos despertamos vamos a lavarnos los dientes, lavarnos las manos, nos duchamos, estas cosas que hacemos en nuestro hábito tienen que ver también con nuestra existencia en el entorno digital. Entonces, entendiendo esto, entendemos que estamos en un escenario de vulnerabilidades altísimas y de violaciones de derechos fundamentales. Los derechos digitales son derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos consta, es decir, se menciona nuestra necesidad de que nuestros derechos digitales sean respetados. La Constitución de la República del Ecuador toca someramente el tema, pero no lo comprende. Y ahí es donde surgen nuestras preocupaciones. Ahora,
Quiero contarles algo ya desde la experiencia periodística, más allá del ejemplo que les ponía al inicio del caso que seguí de Ola Vini, que se constituyó en un libro que lo pueden conseguir, que se llama Colateral, que está en librerías y lo pueden leer y analizar todo esto que pude ver. También nosotros tenemos que entender que el periodismo es un oficio de los más vulnerados en una época en la cual la era digital y la inseguridad confluyen y entonces atentan contra nuestros derechos y nuestras libertades. ¿Por qué quiero hablar del periodismo? Primero porque yo soy periodista y mi trabajo desde el periodismo ha visto todas estas cosas que de hecho Andrés las relata en la Amazonía. Uno de los enfoques de nuestro trabajo en la revista La Barra Espaciadora es la Amazonía precisamente, y uno de los hallazgos más graves, más lamentables y alarmantes es precisamente esa falta de conectividad, porque ya, si bien antes teníamos la falta de conexión entre la Amazonía y el resto del país, pues con la era digital eso se profundizó porque además hay una desconexión digital. Y eso nos permite un caldo de cultivo de muchísimos problemas adicionales. Entre esos, los delitos digitales, la ciberdelincuencia y también el abuso de los espacios digitales para fines protervos políticos, comerciales y de otros tipos, incluso delincuenciales. ¿A qué me quiero referir con esto? La Fundación Periodistas Sin Cadenas, de la que es parte La Barra Espaciadora, hace un monitoreo de cómo trabaja el periodista en todas las provincias del país y cada cierto tiempo emitimos nosotros informes en los que develamos cuáles son los mayores problemas que los periodistas de cada provincia enfrentan. La Amazonía nos ha dado una revelación que para nosotros es tristísima y preocupante. Primero, hay menos periodistas que en el resto del país. Se puede eso explicar porque hay menos población, por lo que fuera. Pero lo que es más grave es que hay mayor miedo en comparación con el resto del país. Y el miedo no se debe únicamente a que haya habido esa desconexión de la que les hablaba, se debe a cosas concretas. La Amazonía está siendo amenazada en todos los 9 países de la cuenca amazónica por delitos ambientales que son protagonizados principalmente por grandes corporaciones mineras, petroleras, auspiciadas o amparadas o protegidas por los estados, es decir, por las autoridades públicas, y muchas veces por ciertos grupos poblacionales que han sido cooptados por intereses políticos y intereses comerciales que están tomándose el territorio amazónico. Ecuador muchas veces no es visto en el mapa de la región por ser un país tan pequeñito que representa el 1% de toda la Amazonía de los 9 países. Sin embargo, si pensamos en el Ecuador como territorio nacional, vamos a ver que más del 40% del territorio nacional es amazónico. Entonces, estamos ante un grave problema porque esa representación que es la Amazonía también es la representación de la ruralidad en nuestro país. La ruralidad es la más perjudicada siempre cuando se viola derechos y en este caso estamos violando doblemente derechos, los derechos humanos que conocíamos antes de la era digital y los derechos digitales, que son también, como digo, derechos humanos. En este sentido, y hablando de estos graves problemas, yo quiero hacer un llamado a una reflexión sobre qué hacemos nosotros como ciudadanos, como seres humanos, para protegernos y ayudar a proteger. Les voy a poner un ejemplo. El terremoto del 2016, ustedes recordarán claramente cómo empezaron a llegar mensajes a nuestro WhatsApp de todo lado. Todos nos enviaban mensajes, fotos, notas periodísticas y nos dimos cuenta rápidamente, por suerte, de que muchas de esas notas periodísticas, mucha de esa información venía, digamos, era desinformación. Había fotos de terremotos que habían ocurrido en México, que habían ocurrido en Indonesia y que no correspondían a lo que estábamos viviendo. Y lo que pasaba era que, a mí me pasó personalmente, que mi padre me compartió eso súper alarmado. Y bueno, ya nosotros tenemos un poco un ojo más clínico para identificar cuando están enviándonos información que no ha sido verificada o falsa. Y entonces yo le decía, papá, ¿te diste cuenta de dónde viene esto? Y mi papá decía, sí, pero es que es un medio de comunicación. Y entonces yo no podía entrar en una discusión con mi padre para explicarle que ese medio de comunicación no existía como medio de comunicación, sino que era una impostación de medio de comunicación. Y que a veces eso también pasa en los medios de comunicación, que no cumplen con 2 mandatos fundamentales que tiene el periodismo: verificar y contrastar. Por más que en este momento esté ocurriendo algo, en este momento debemos verificar y contrastar. No podemos evitar esos 2 pasos. Lo siguiente que les quiero decir con respecto a esto tiene que ver con cuán víctimas somos los ciudadanos y las ciudadanas de países de América Latina, sobre todo, de cómo se están utilizando las redes sociales para disfrazar espacios
como si fueran periodísticos, cuando en realidad son espacios de proselitismo político o espacios para cooptar nuestros datos personales o nuestros datos para vendernos algo. Estos tres escenarios de los que les estoy hablando son de las principales amenazas en el entorno digital que estamos viviendo. Nosotros no podemos consumir información sin estar informados sobre lo que consumimos y sobre quién nos da esa información. Es decir, si es que alguien nos entrega una información sobre un atentado en este momento en la Amazonía, voy a poner un ejemplo concreto. Ayer asesinaron a un líder indígena en Perú, un líder defensor del territorio amazónico en Perú. Digamos que esa información a mí me llega de un medio patito, cualquiera. Yo primero puedo creer que esa información es cierta porque de hecho hay una tendencia de amenazas y de asesinatos y de crímenes en contra de defensores ambientales. Pero eso no me tiene que bastar para yo creer esa información. Tengo que verificar que el medio que me está entregando esa información es de verdad un medio de prensa y no alguien que le está haciendo el juego a otro, ¿no es cierto? O que está haciendo contenidos pagados. Esto es importantísimo entender. El periodismo no puede recibir dinero para contar algo que le conviene a quien le da el dinero. Eso no es periodismo, eso se llama relaciones públicas, se llama proselitismo, se llama comunicación política, cualquier otra cosa. Por eso es que es necesario ser transparentes ante nuestras audiencias, decirles, por ejemplo, la barra espaciadora recibe dinero de su audiencia y recibe dinero de organizaciones que comparten intereses concretos de nuestra línea editorial. Por ejemplo, la defensa de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos. Ese es el dinero que recibimos nosotros. Pregúntense ustedes siempre de dónde viene el dinero que financia los medios que están entregándoles a ustedes información. Y entonces van a poder medir si es que esa información es lo suficientemente creíble o no. El valor fundamental de la comunicación, mucho más ahora que antes, y del periodismo, es la credibilidad. Y si es que a mí me dejan de creer porque mañana o pasado mañana se dan cuenta de que yo emití un comunicado porque me pagaron para que diga eso, pues yo perdí credibilidad. Ahora, hay ciertos medios que tienen mucha suerte y que reciben mucho dinero para contar lo que quieren la gente que paga, pero siguen siendo muy vigentes porque hay muchísimo dinero metido ahí. Y también porque nosotros como audiencias no les exigimos transparencia. La transparencia es el primer mandamiento de la ética periodística. Si no somos transparentes, perdemos credibilidad, perdemos calidad, perdemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de derecho a la comunicación y por lo tanto, yo sí quisiera que entendamos que ahora en la era digital, algunos le llamaban la era de la información, es la era de la información digital muchas veces porque el flujo de la información en la internet avanza 3 veces más rápido que la información verificada. Es decir, toda la información del internet es 3 veces más rápida que la información que tiene que pasar por los filtros de verificación y contrastación. Por eso es que somos más responsables o debemos ser más responsables que nunca los periodistas para procesar nuestra información y entregarla, y las audiencias también para interpretar esa información y no recibirla pasivamente. Esta es la época también de las audiencias activas. Entonces, un poco mi presentación o mi ponencia de hoy tiene que ver con una invitación a que seamos corresponsables de lo que nos está ocurriendo, porque en realidad estamos enfrente de una situación de inseguridad gravísima. La violencia no tiene que ver solamente con las armas de fuego. La violencia también tiene que ver con cómo están manipulando nuestros datos personales y la información que nos están entregando. Por lo tanto, tenemos que estar más preparados que nunca para tamizar esa información y para no contaminar a nadie más con información que no ha sido verificada y contrastada. A mi padre, volviendo al ejemplo que les contaba del terremoto, tuve que decirle presencialmente, mi padre es un tipo de 70 años, y tuve que tener una reunión así como más familiar, mucho más afectiva en casa, aprovechando que estaba mi madre también, decirle también a mi madre y a mis hermanos, que aunque no lo crean, que son menores que yo, también caen en estas trampas. Y empezar a trabajar en esto de una manera muy afectiva, de una manera muy cercana, y decirles, papás, miren, este ejemplo me pasó ayer. Con ejemplos se ayuda muchísimo, ¿no? Este ejemplo me pasó ayer y caí en la trampa, le dije a mi papá. Ahora me di cuenta de que yo había compartido un contenido que era, digamos que no había sido filtrado, en realidad era un contenido falso, era un contenido con información que no era real.
Y ahora, si es que yo compartía, le digo a mi padre, esto entre mis colegas, primero quedaba mal yo, y segundo, podía provocar que otros medios que caigan en la misma trampa difundan esa información falsa. Y el problema es que la información que circula y que no ha sido verificado, mejor dicho, la desinformación mata. La desinformación quita la vida de personas. Y además, en estos tiempos y bajo la línea editorial de la que estoy hablándoles desde mi experiencia personal y de la barra espaciadora, también la desinformación atenta contra los derechos de la naturaleza y atenta gravemente. Y ahora con esto voy a cerrar. Es tan lamentable que los estados y las autoridades de gobierno hayan instaurado una política de formación de granjas de trolls pagados con plata pública para que trabajen en los departamentos de comunicación de las instituciones del Estado. Ecuador, y esto lo digo por experiencia propia, se acostumbró a contratar personal para las direcciones de comunicación al que le encargan crearse 5 o 6 cuentas de Twitter distintas con identidades falsas para replicar la información de la autoridad y hacer ver como si esa información fuera más masiva de lo que es. Eso es gravísimo, pero lo instituyen las mismas instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esas mismas instituciones del Estado se creen con la potestad de mentirnos a las audiencias, a la prensa, cuando le pedimos información sobre, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el proyecto minero Mirador. El proyecto minero Mirador, por poner un ejemplo que se me viene en este momento a la mente, es un proyecto concedido a una empresa china, Ecuacorriente, una de las empresas más opacas, no de Ecuador, sino del mundo, como ocurre mucho con las empresas chinas extractivas. Y resulta que cuando uno busca una entrevista con Ecuacorriente es muy difícil que se la concedan, a menos que uno tenga algún vínculo o una persona, creo que yo en medios he visto que ha logrado una entrevista con algún representante de Ecuacorriente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer responsablemente un periodista? Tiene que buscar a la autoridad del Estado que le diga su versión de lo que está haciendo Ecuacorriente. Pues resulta que las autoridades que nos han atendido, el exministro de Minería, de Minas, el señor Santos Alvite, entre otros, del Ministerio de Ambiente, etcétera, solamente tienen que decirnos, mira, todo está bien. Nosotros tenemos además un índice, un incremento grandísimo de los ingresos para la provincia de Morona y para la provincia de Zamora, desde que llegó la gran minería, y entonces, claro, nos pasan los datos que ellos tienen, pero no nos pasan los datos que ellos también deben tener sobre lo que hace esa empresa. Por lo tanto, están ocultando información. Y eso es grave, no solamente para quien va como periodista a pedir esa información, sino para ustedes que tienen que recibir esa información verificada y contrastada. ¿Qué es lo que nos toca a los periodistas? Decir claramente, transparentemente a nuestra audiencia. Pedimos información a Ecuacorriente y no se nos concedió ni siquiera una cita. Pedimos información al Ministerio del Ambiente y nos entregó información sesgada, mutilada o desactualizada. Pedimos información al ministro de Energía, lo entrevistamos y nos dijo esto, para que la audiencia saque la conclusión. ¿Me explico? Esta es la responsabilidad que tenemos y no es una responsabilidad menor. Como nunca, esa responsabilidad que antes teníamos solamente los periodistas, que era verificar y contrastar, ahora también es una responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo solamente concluyo con esto, que es un poco un favor, un ruego de alguna manera, para que podamos hacer los periodistas un trabajo responsable, ético, con alta credibilidad y responsable para toda la sociedad. Necesitamos que las audiencias también se formen y sean responsables de lo que consumen. Rechacen lo que no ha sido verificado y contrastado, rechacen el sensacionalismo, rechacen el amarillismo, rechacen la violencia de los contenidos que no han sido verificados y contrastados y nunca la compartan con sus seres queridos ni con nadie. Seleccionen la información, conviértanse ustedes en los mejores filtros de calidad de la información. Esa es la única medida de seguridad. Para nosotros, para la prensa, como dice un colega del Salvador, del Faro del Salvador, la mejor medida de seguridad para la prensa es hacer buen periodismo.